Un saludo a nuestros espectadores republicanos. Hoy hablaremos de un tema que en ocasiones solo los estudiosos en la materia conocen a profundidad: las raíces indígenas que nos caracterizan. Esta población habita nuestro territorio hace más de 6 siglos y al momento de la conquista fue fuertemente marginada. Sin embargo, hizo frente a varias medidas políticas para que hoy más de 100 comunidades permanezcan en el país, unos verdaderos guerreros. Sus talentos muchos los sabemos por cultura general o por clases de historia del colegio, pero muy pocos conocen cuánto tuvieron que resistir estas comunidades para no perder su cultura. Así que hoy la invitación es acercarnos a nuestras raíces. Los colegios de Santo Tomás, El Rosario y después la llamada Javeriana fueron fundados para la educación de indígenas. Sin embargo, esto nunca se llevó a cabo. Se dice por algunos historiadores que el hecho de que estas comunidades nunca hayan recibido una educación formal fue nefasto, pues de haberla tenido, una civilización diferente se habría conformado y el verdadero sentido de la nacionalidad se hubiese apropiado desde entonces. El haber negado la educación igualitaria a estos miembros de la sociedad neogranadina fue muestra clara de los atropellos que iban a empezar a padecer. Sin embargo, otras habilidades producto de esta población salieron a la luz. Su singular talento enfocado en el pensamiento abstracto los llevó a desempeñar trabajos mecánicos y manuales. Las locerías, los tejidos, los encajes, las pinturas y las vasijas son creaciones de estos grupos y hasta ahora siguen caracterizando varias regiones del país. También algunos de ellos, como los sálivas del Orinoco, al ser educados por jesuitas, tuvieron una gran inclinación por la música. Habían intérpretes del violín, violonchelo, triángulo, guitarra y flauta. En cuanto a esto, varios clérigos tuvieron un gran interés en la cultura indígena, tanto que tradujeron el lenguaje de los muiscas y recogieron varias tradiciones orales para elaborar la historia civil de esta comunidad. Un apoyo que no fue bien visto por muchos españoles y criollos, y muestra de ello fue la expulsión de la comunidad jesuita del territorio unos años después. Sin duda alguna, la comunidad indígena fue una de las más afectadas al llegar los españoles al territorio, ya que desde el siglo XVI libraron importantes batallas. De esos tiempos van a tener grandes confrontaciones con los españoles, notablemente porque desde muy temprano, desde esos primeros años del siglo XVI, los españoles vienen desde la isla hoy Santo Domingo, República Dominicana, en ese momento se llamaba La Española, y vienen hasta América, vienen hasta el continente a capturar indígenas para esclavizarlos, llevarlos como esclavos a las islas. Después de eso, sobre 1510, de 1510 a 1525, tenemos la historia de Santa María de la Antigua del Darién en el Urabá, en donde comienzan a llegar españoles y en donde todos esos indígenas que están allí, que son cunas, cuevas y que van a defender el territorio de su territorio en el Urabá, pues se van a ver involucrados ya pues en una guerra que es bastante violenta y bastante sangrienta. Muchos indígenas fallecieron debido a las batallas libradas con los españoles y otros por las enfermedades que llegaron de Europa. Sin embargo, luego de la independencia, estas comunidades se incorporaron al Estado-Nación en un proyecto adaptado por los criollos de construir una nación de ciudadanos. Allí se hablaba de integrar a todos los individuos libres e iguales en una formación social moderna, individualista, igualitaria y homogénea, en donde no habían diferencias étnicas. Por eso el Estado decide realizar una serie de cambios graduales para desintegrar estas comunidades e incluirlas a la sociedad. En consecuencia, la política integradora republicana iba a adoptar 3 medidas que iban a obligar a que estas comunidades se separaran: la supresión al tributo, la abolición de los resguardos y el menosprecio de la civilización de salvajes fueron las medidas. La primera medida se logró rápidamente y sin resistencia en 1821, ya que de por sí era un denigrante marcador étnico que les obligaba solo a estas comunidades a pagar. Apenas disuelta la Gran Colombia y establecida la República de la Nueva Granada en 1832, se prohibió definitivamente. La abolición a los resguardos se decretó inmediatamente, se dio la supresión al tributo en 1810, cuando se autorizó la venta inmediata de los resguardos. Sin embargo, en cuanto a esta medida, sí hubo varios obstáculos en su ejecución. Entre otras, la oposición indígena fue la más influyente, ya que en las regiones con mayor presencia de población y resistencia indígena se tuvo que aplazar varias veces el proceso.
Por eso, en 1834 se expendió una ley que les daba a los gobernantes regionales ciertas facultades hasta prohibirles a los indígenas protestar. Pero la resistencia indígena fue tan vehemente que en regiones como Riohacha, Cartagena, Chocó, Pasto, Túquerres y Neiva tuvieron que solicitar el apoyo del gobierno central para suspender la repartición de estos resguardos. Y aunque la política parecía odiosa, se dice que la intención era facilitar el mestizaje racial y cultural mediante la alfabetización, el adoctrinamiento y la mezcla forzosa con otras comunidades. Finalmente, muchos indígenas se incorporaron a la sociedad, mientras otros continuaron luchando para no dejar perder sus raíces y su cultura. Esos conocimientos que se tienen, pues igual los mantienen como sociedades que piensan de una manera particular, que tienen unos conocimientos y unos saberes tradicionales que son muy importantes hoy en día en la constitución del pensamiento en el territorio colombiano, pero por supuesto siguen estando en procesos de reivindicación social, de luchas por su existencia, porque sus territorios puedan ser entendidos bajo la manera como ellos los han determinado, por el mantenimiento de sus relaciones sociales, de la manera como se relacionan internamente y como ellos pues desarrollan sus vidas. Actualmente Colombia es una de las naciones con mayor número de comunidades indígenas y es reconocida por su rica diversidad cultural.